Hola magos del Excel. Hoy vamos a desvelar el secreto para modelizar tus datos de verdad, gracias a la campana de Gauss. Imagina esto. Trabajas en el departamento de marketing de una compañía de videojuegos y para el lanzamiento de un nuevo juego se va a hacer una campaña de promoción valorada en 1.000.000 de euros, mediante el envío de cheques, regalos entre sus clientes. Para esta campaña se nos dan estos criterios: que la edad mínima para jugar a ese juego va a ser de 16 años, que la edad de público objetivo serán 25 años y que la muestra tendrá una desviación estándar de 5 años. Pues para todo eso, hoy vamos a ver cómo usar la joya de la estadística, la distribución normal. Muchos creen que crear esta curva en forma de campana en Excel es complicado, pero realmente no lo es. Este vídeo será tu guía definitiva para construirla. Empezaremos por definir los criterios de la curva que vamos a construir. Para este videojuego nos dicen que la edad mínima será de 16 años. Por lo tanto, vamos a construirla a partir de ahí. La edad target del público objetivo será de 25 años. Y la desviación estándar nos han dicho que va a ser de 5 años. Además, el impasse con el que construiremos la tabla será de 1 año. Y por otro lado, los detalles de la inversión. La inversión total será de 1.000.000 de euros. Y también nos han dicho que el valor del cheque regalo por cliente será de 10 euros. Con todo esto podemos calcular que el número de cheques regalos a distribuir serán 100.000. Y bueno, ahora pasamos a construir la tabla. Lo primero que voy a hacer es poner la edad. Esta columna comenzará siempre con la edad mínima, así que señalo la celda E5 y la bloqueo. Ya tenemos que empieza en 16. Para el resto de valores voy a ponerle un impasse de 1 año, o sea, los incrementos se producirán de 1 en 1. Para ello apunto a la celda anterior y le sumo el impasse que está en la celda E8. La bloqueo y vemos que se ha incrementado en 1 año. Arrastro hacia abajo y vamos a poner que llegue hasta los 70 años, que los abuelitos también tienen derecho a jugar. Y de esta forma ya tenemos construido nuestro eje X. Ahora vamos a calcular en sí la distribución normal. Para ello buscaremos la fórmula dist norm n. Os lo dejo por aquí escrito porque es complicado de pronunciarlo. El primer elemento que me pide es el valor para el que se desea la distribución normal. En este caso es la edad de 16. El siguiente valor es la media. Desde marketing nos dicen que este juego está diseñado para un público objetivo de 25 años, así que apunto a esta edad target que tenemos aquí, que será la media que buscamos, y bloqueo la celda. Ahora el siguiente valor es la desviación estándar, que hace que la curva sea más ancha o más estrecha. Eso lo tenemos aquí, en E7. Bloqueo la celda con F4. Y por último tenemos el parámetro acumulado. Aquí siempre vamos a poner falso, porque no quiero que me acumule. De hecho, aquí ya me lo dice. Para la función de densidad de probabilidad, usa falso. Bueno, lo tenemos. Le damos intro y ya me habría calculado la distribución normal para este valor específico. Ahora simplemente arrastramos hacia abajo y tendríamos los valores de nuestra campana de Gauss. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Déjame en los comentarios y te lo resolveré con mucho gusto. Ahora vamos a distribuir la inversión de acuerdo a la distribución normal calculada. Para ello, simplemente he de multiplicar cada uno de los valores de la distribución normal por la inversión total que tenemos aquí. Bloqueo la celda, arrastro y voilà. Ya tendríamos distribuido el total de la inversión de acuerdo a una distribución normal. Aunque mirando los valores quizá no sea muy obvio, ¿no? ¿Quieres ver cómo queda? Vamos a representarlo en un gráfico.
Primero selecciono todos los datos. Me voy a menú Insertar, después a Gráficos recomendados. Selecciono este gráfico de XY dispersión y escojo esta tercera opción que la veo un poco más limpia. Y este es el resultado de cómo se distribuye nuestra inversión de 1 millón de euros, de acuerdo a una distribución normal. Y ahora fijaos cómo cambia la curva si voy aumentando la edad target. Como me voy alejando de la edad de corte que estaba en 16 años, a medida que me alejo de la curva, se va volviendo más simétrica. Y por otro lado, fijaos como para el target de 30 años, con una desviación estándar de 5 años, la inversión que se realizaría en este clúster sería de 80.000 euros. Pero en el momento que cambio la desviación estándar a 10 años, que es el doble, la curva se vuelve más ancha y la altura se reduce a la mitad. Fijaos que ahora, para el clúster de 30 años, la inversión pasaría de 80.000 euros a 40.000 euros. Eso es porque la desviación estándar controla la dispersión de los datos. El área de la curva será siempre de 1 millón de euros, pero con una desviación estándar pequeña, la curva será más estrecha y hacemos que la inversión esté más concentrada en nuestro target. En cambio, con un valor más alto en la desviación estándar, hacemos que la curva sea más ancha y esa misma inversión está más dispersa en el resto de edades. Bueno, y nada más por mi parte. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejarle un like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, magos del Excel.